gracias. En primer lugar, encantado de estar aquí entre ustedes en este conversatorio en el cual vamos a abordar diferentes temas alrededor de lo que es y ha hecho la registraduría en los años recientes y lo que se nos viene ahora para el 2018 como retos. Vamos a hacer esta intervención en dos partes. Una primera, una presentación de algunos videos con comentarios que van a surgir en el entretanto. Si ustedes tienen alguna pregunta, también la podríamos abordar allí. Y luego, en la segunda parte, ya un tema de más diálogo, de más conversación sobre las inquietudes que versen, no necesariamente ya sobre los videos, pero sí sobre lo que se nos viene a la registraduría y a Colombia. Lo primero que quería manifestarles es de decirles que la Registraduría Nacional de Colombia fue creada en el año 1948, con ocasión de una problemática que vivía el país en esa época de cuestionamiento de los partidos con relación a quién organizaba el proceso electoral. Recordemos que antes del año 48 lo organizaba el Ministerio de Gobierno, es decir, el gobierno de turno organizaba las elecciones y generalmente el partido que perdía, algunos de los dos en esa época, Partido Liberal y Partido Conservador, que se quejaba con relación a la organización de las elecciones, manifestando que había habido fraude y que por eso no habían podido alcanzar el poder. Para superar esa problemática, entonces se entendió que era necesario crear una entidad independiente, autónoma del gobierno, que asumiera dos tareas fundamentales: la identificación de los colombianos y la organización de los procesos electorales. En ese momento también se creó la Corte Electoral, una dependencia simplemente que se reunía en época de elecciones para resolver las controversias que se suscitaran en torno a los escrutinios. Pues bien, esa institucionalidad que viene del año 48 transcurrió y pasó por la Constitución del año 91. Es decir, en la Constitución del año 91 en Colombia se reafirmó a la Registraduría Nacional del Estado Civil como la entidad que iba a manejar esas dos funciones esenciales: la identificación y los procesos electorales. Y se reformó lo que entonces se denominaba el Consejo Nacional Electoral, con unas funciones también muy específicas consagradas allí en la Carta Política. Una de ellas, la supervisión de los partidos y movimientos políticos en temas de financiaciones de campañas, de funcionamiento, era quien reconocía la personería jurídica de los partidos y movimientos políticos, y como el máximo órgano de escrutinios en los procesos electorales. Recordemos que la registraduría lo que hace es organizar materialmente las elecciones, ya lo vamos a ver y a comentar posteriormente, pero quien llevaba a cabo el escrutinio oficial de las elecciones, después de que culminaban, eran las comisiones escrutadoras, cuyo último nivel es Consejo Nacional Electoral. Pues bien, para no alargarme más en palabras y más bien mostrarle qué es la registraduría y qué hace la registraduría, queremos mostrarles, ¿no?, a Colombia a través de los ojos de la registraduría. Cuando naces, siempre hay alguien que te da la bienvenida. Llegas a un país
país, que es también la casa de todos. El lugar donde das tus primeros pasos, donde empiezas a existir, donde tú eres único. Donde tu voz se escucha, donde puedes decidir y construir. Todos los rincones de Colombia, cientos de hombres y mujeres trabajan para que dejes huella. Ellos son la Registraduría Nacional del Estado Civil. La institución que te abre las puertas para ser reconocido, para tener un nombre, para ejercer tus derechos sin olvidar tus deberes. Para entender que en Colombia todos somos democracia. Registraduría Nacional del Estado Civil. Sí, como ustedes habrán podido darse cuenta de la riqueza, más que de los recursos naturales, como lo ven, de las personas, la gente. Hay una gran variedad, una gran riqueza que nos orgullece a nosotros los colombianos. Bueno, la registraduría ha jugado un papel bien importante, porque además se encarga de dotar de documentos de identificación a los colombianos desde el registro civil de nacimiento, de matrimonio y de defunción, y pasando por las tarjetas de identidad para los menores de edad y las cédulas de ciudadanía para los ciudadanos, para que puedan votar. Es una entidad que tiene presencia en todo el territorio nacional. En cada municipio del país hay una oficina de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Tenemos 1.190 oficinas en todo el país y contamos con 3.800 funcionarios. En época electoral, obviamente, tenemos que reclutar una gran cantidad de personas que nos van a ayudar en la organización y en el desplazamiento de la infraestructura de los procesos electorales. Bueno, vamos a hablar ahora de lo que sucedió en el año 2016 para la democracia en Colombia. Y fue algo, como ustedes habrán podido darse cuenta por las noticias, algo único. ¿Por qué? Porque luego de cerca de 60 años de conflicto interno con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, en muchas partes del territorio nacional, de afectación a la población civil, a la infraestructura del país, se llevaron a cabo unos diálogos entre el gobierno nacional y las FARC, que condujeron al 26 de septiembre del 2016 a la firma de un acuerdo de paz en La Habana, entre el gobierno y las FARC. Un acuerdo que contemplaba diferentes temáticas dirigidas a terminar el conflicto y a lograr lo que se dice allí, una paz duradera. Contemplaba temas no solamente del juzgamiento de lo que debía ser la conducta de los guerrilleros que pudieron incurrir en los delitos, sino adicionalmente también temas que iban a conducir a una modificación de algunas instituciones y de una normatividad en diferentes temáticas, particularmente el tema de la participación política, la participación ciudadana. Y luego de haber firmado este acuerdo de paz, hubo necesidad de organizar algo que allí mismo estaba plasmado, y era el mecanismo para el sometimiento de la
del texto a la aprobación de los ciudadanos a través de un plebiscito. Nosotros, como organización electoral, desde 5 semanas antes al 2 de octubre, es decir, mediados y finales de agosto, empezamos a organizar lo que sería un proceso electoral. Un proceso electoral de carácter nacional, para que cerca de 35 millones de colombianos pudieran votar en Colombia y en 64 países a lo largo del mundo. Y esos fueron todos los preparativos que condujeron efectivamente a brindar ese espacio para que los colombianos se pudieran pronunciar si aprobaban o rechazaban el acuerdo de paz. En ese trabajo de esas 5 semanas estuvimos laborando intensamente en la registraduría en todo el país con nuestros contratistas, con nuestros funcionarios, para brindar un proceso pleno de garantías. Y aquí, en este siguiente video, les vamos a mostrar parte de lo que fueron esos preparativos. La que viene es la mano, la raca. ¿Sí vieron que llegaron acá y en la registraduría se va a dar ahí? Sí. Ah, verdad que el 2 de octubre son las elecciones del plebiscito. Pero ¿cómo era para traer esas cajas? La llegada de esas cajas debe ser una travesía porque Jurado está bien lejos. No, respete, amigo. Toda la vida apareció. Usted no le sepa el mapa otra cosa. El transporte del kit electoral es como transportar un tesoro. Estamos llevando los medios para que los ciudadanos se puedan pronunciar en un proceso electoral. Y tenemos que hacerlo por todo el país para llevarle al último colombiano en el sitio más alejado del territorio la posibilidad de que se pronuncie en un proceso electoral. La primera vez que va aquí, más bonito conocer gente, pueblo. Siempre que, por ejemplo, la línea para uno se toma como manejita, como para trancar un poquito el frío que hace en la línea, en el alto de la línea. Es un camión. Yo patrullero López y patrullero Garbis. Van para Quindó. Acompañamos durante todo el transporte con la fuerza pública, con la policía, todo el trayecto de un lado al otro para garantizar que el material va a llegar incólume hasta su destino final. Hola, buenos días, ¿cómo está? Bien, gracias. Ya tengo aquí todo el elenco de la registraduría. La pregunta. ¿Qué propuesta de quién abre el mandado de seguridad? Bogotá despacha vía terrestre y aquí en adelante sigue coger toda la logística, meter el material a una bodega, organizar por municipio y empezar a hacer esos despachos. Hay municipios que tienen hasta 3 tipos de transporte: terrestre, aéreo y fluvial. Es tremendo. El vuelo de hoy va a ser desde el aeropuerto del Caraño, la ciudad de Quibdó, hacia la ciudad de Vallesolán. Es un vuelo de 24 minutos de vuelo. Vamos a tener una altura promedio de 4.500 pies. Pienso que es un granito de arena que lo hago con mucho gusto y con mucho honor. ¿Estas cajas de Chocó van para el Jurado? Sí, señora. ¿Son para el plebiscito? Sí, señor. Hágale. No, hágale.
traer el kit electoral al municipio de Morado no es nada fácil, es algo demasiado complejo, ¿sí? Demasiado aventurero, ¿no? Es una travesía, llegar hasta Gallasolano por avión, porque no hay carretera, pero luego de eso toca tomar lancha, ¿cierto? Y tirarse mar afuera para luego poder llegar hasta este pueblo, porque no hay una manera de llegar por vía terrestre. Y eso la verdad no es nada fácil. Si todos los colombianos supieran todo el trabajo, todo el esmero, toda la dedicación que significa la preparación, transporte del material electoral, cuánta gente interviene, seguramente iría a votar masivamente a las urnas. Fíjense, esto fue verdaderamente un reto porque fue disponer y distribuir material electoral en más de 11.000 puestos de votación para 82.000 mesas en Colombia y en el exterior. Y teníamos 5 semanas para organizar toda la logística. Fue un reto bastante grande que logramos cumplir gracias al apoyo, pues en general del Estado, porque recordemos que un proceso electoral en Colombia, en cualquier parte, es un proceso de Estado en el cual participan muchas autoridades, no solamente las electorales, sino fuerza pública, seguridad, todos los colegios para brindar los espacios para los puestos de votación, en fin. Es un esfuerzo de muchas personas para lograr que los ciudadanos puedan concurrir a las urnas. Bueno, y llegamos al 2 de octubre, el 2 de octubre del 2016, en donde abrimos esa jornada de votación que también pues tuvimos diferentes vicisitudes, dificultades que se presentaron ese día, particularmente el huracán Andrew, que nos afectó un poco de puestos de votación en la zona norte y que generó algún tipo de incertidumbre con relación a si se llevarían a cabo las elecciones en algunos puestos o no. Finalmente pudimos sortear esa dificultad, pero queremos mostrarles lo que fueron diversos aspectos de esa jornada del 2 de octubre en el siguiente video. A partir de este momento pueden iniciar la recepción de los datos en el simulacro. A pesar que tuvimos muy poco tiempo en la preparación del plebiscito, se cumplieron todas las fases preparatorias. Entre ellas, los simulacros jugaron un papel fundamental porque pudimos observar cómo estaban los diferentes recursos humanos, técnicos y de comunicaciones. Esta es la pantalla de consolidación nacional. Aquí podemos ver el avance de cada uno de los departamentos. Organizamos la ruta, las pautas por ruta, en el parabrisas está el número de ruta y el vehículo. La jornada electoral, el día del plebiscito, inició muy temprano. La Registraduría Nacional del Estado Civil ese día recogió el material en los centros de operación y de acopio y lo distribuyó en las ciudades capitales en cada uno de los puestos de votación. 3 de la mañana, 00, salen los vehículos 41, 41 a Cuba. Adelante, arriba, arriba. 3 y 4 paquetes. 3, 4 paquetes. Ese día, muy temprano, el 2 de octubre, la registraduría los distribuyó en todos y cada uno de los puntos de las ciudades capitales. Fue un gran despliegue técnico acompañado de la fuerza pública. Con una anticipación de 2 minutos, damos apertura a las urnas para que todos los colombianos, a partir de las 8 de la mañana, acudan masivamente. Ya las mesas de votación y los jurados están plenamente instalados, así que los invitamos a todos los colombianos a que acudan a votar.
Eso demuestra capacidad, eso demuestra posibilidad de adaptación, eso demuestra profesionalismo, de tal manera que nos produce la mejor de las valoraciones. Prácticamente un mes para realizar las elecciones, lo logró con eficiencia. Hemos pedido con la ayuda de los amigos y colaboradores de la misión observar la forma como quedó el sistema electoral y sobre todo el profesionalismo y la rapidez con que se puede poner en marcha un aparato tan complejo, con una geografía tan complicada como la colombiana. Hay que pasar de la observación y el acompañamiento a una verdadera cooperación electoral. Así es que hemos pedido formalmente al señor registrador que podamos recibir una asistencia técnica de la registraduría para que podamos conocer los diferentes hitos importantes del proceso electoral que lleva adelante a cada registraduría y que podamos incorporar también a nuestras buenas prácticas electorales. Y los resultados por el boletín 11, escrutado 97,88% a las 5 de la tarde. Votos por el sí, 6.270.730.730 para los 99.76%. Recordemos, un resultado inesperado, inédito, que ni atendían los que defendían el sí, ni tampoco, creo yo, los que defendían el no. Unos resultados que apenas significaron una victoria de los opositores por 53.000 votos frente a algo más de 13 millones de votos. La diferencia fueron solo 53.000 votos entre el sí y el no. Pasadas 2 horas de cuando la registraduría dio el 98% de los resultados, que fueron las 5 de la tarde. Recordemos que las votaciones se cerraron a las 4 de la tarde, inició el trabajo de los jurados de votación para contar los votos y diligenciar los formularios de escrutinio de mesa, y a las 5 de la tarde habíamos podido contabilizar el 98% de los votos en el país. A las 5:10, 5:15 fueron cerca del 99.3%. A las 7 de la noche, alrededor de las 7 de la noche, el presidente de la República reconoció la derrota. Y se inició una etapa que generó mucha dificultad inicial y luego en los diálogos, porque el gobierno tomó la determinación de volverse a sentar con los miembros de las FARC a renegociar el acuerdo. Y en ese momento también se le dio la oportunidad, el presidente les dio a los del no la oportunidad para que se pronunciaran y manifestaran sus desacuerdos. No vamos a entrar a calificar si fue una buena oportunidad, si fue aprovechada o no, pero con el paso del tiempo llegamos al 24 de noviembre. El 24 de noviembre se volvió a firmar el acuerdo en el Teatro Colón, ya un acuerdo modificado entre el gobierno y las FARC. Acuerdo que condujo a una tarea, una de las primeras tareas derivadas ya del acuerdo, que fue someterlo al Congreso. El gobierno consideró no era necesario volver a convocar un plebiscito, sino hacer el paso de aprobación por el Congreso de la República. También este tema generó dificultades, generó discusión,
sobre si debía volverse a someter al pueblo o no. Sin embargo, el gobierno dijo, nos vamos por el Congreso lo aprobó, y una vez aprobado, de las primeras tareas asumidas por la institucionalidad colombiana fue la que llevó a cabo la Registraduría Nacional de Estado Civil. Abrirle la puerta a la civilidad a los antiguos guerrilleros y a los milicianos. ¿Y cómo se le abría esa puerta? A través de la identificación. Había que ¿no? conocerlos, reconocerlos y brindarles un documento de identificación. Muchos de ellos ni siquiera tenían registro civil, otros ni siquiera cédula. Entonces hubo necesidad de organizar un trabajo en las 26 zonas veredales de la guerrilla para que fueran equipos de la Registraduría Nacional de Estado Civil a verificar quiénes estaban, recoger una información básica para poderla cruzar con las bases de datos de identidad de los colombianos en la registraduría y verificar el estatus de identificación de cada uno de ellos para luego brindarles en una segunda fase ya los documentos de identidad. Y el trabajo de identificación que llevó a cabo la registraduría se la queremos mostrar en esta presentación. Antes las manos eran para empuñar un fusil y matarnos, dispararnos entre hermanos colombianos. Hermanos, en tiempo de paz nos van a servir para labrar la tierra, para sembrar paz, sembrar semillas y trabajar. Para bailar, para traer la pareja, para bailar, para poner la música. Tiempo de paz sirve para muchas cosas. Construir el país que soñamos todos los colombianos. ¿Cuál es un fin objetivo? El mío es Giovanni Peña Perdomo. No tengo ni registro civil, ni cédula. Yo me crié más todo que fue aquí en San Vicente. Me acuerdo y me registraron. Porque es que yo me vine con mi papá muy joven. Pequeño me vine para acá por el capital. No por mucho más mi mamá. Papá no me crecí en esa vida. Durante el mes de marzo, las zonas veredales transitorias reciben la visita de registraduría para iniciar el proceso de identificación plena. Un paso sumamente importante a la vida civil de los combatientes de las FARC que hoy se encuentran en el proceso de paz. En la plena identidad llegan las reseñas de la persona a la que hay que identificar, llegan unos datos iniciales que son los que da el ciudadano, nosotros sometemos a CCT, esto nos arroja un resultado, muchas veces es positivo, otras veces no. Cuando una persona no aparece en la base de datos, en este caso para los desmovilizados, lo que hacemos es enviar la plena identidad a los DAP y ellos hacen el proceso de registrar con los datos iniciales que ellos dan. Por medio de ese registro ya se les cedula, se les entrega su documento. Yo vine a practicar danza aquí en la guerrilla. Pues lo que debemos aprender ahorita es la que están enseñando a bailar música tradicional. Y lo que pretendemos desde lo tradicional es dar a conocer, es promover esa tradición, esa cultura que nuestros abuelos, nuestros ancestros tanto se han esmerado por inculcarnos. Para mí fue un orgullo hoy ver bailando al grupo como tal, que danzas como el joropo, como el torbellino, como la cumbia, como el bambuco. Que nunca, en medio de la guerra, nunca tuvimos nosotros la oportunidad de estar bailando, no corriendo. Esas 40 personas que están confabuladas en este momento en el mismo sueño tienen un gran significado para esta región, para este país y para este planeta que tanto lo necesita. De registro civil, es para que la guarde bien para cuando necesite. Y en Agua Bonita particularmente recibimos la visita del registrador nacional
quien nos ayudó a sensibilizar a la comandancia de la Agua Bonita para que ingresaran con facilidad el proceso de identificación plena. Logramos abrir las puertas para que con mucha confianza los miembros de las FARC empezaran su proceso de identificación. Los documentos para nosotros ahorita es una garantía muy buena. Uno sin papeles, ni siquiera para salir aquí a Santuario, porque quiero. Pero con tener los papeles usted puede salir donde quiera, después que usted no tenga problemas con la ley, usted los documentos son buenos. Quisiera aprender más y más y más. Que de pronto algún día tengamos la oportunidad de nos den salir para presentar. Bueno, que hoy nos fuimos para Florencia a hacer una representación cultural. Para personas como Giovanni, que no tenían ni registro civil ni cédula de ciudadanía, hemos hecho más de 7.000 trámites en las 26 zonas veredales para brindarles identificación a los miembros de las FARC y a los milicianos. En ese trabajo estamos y le hemos podido dotar a todos y cada uno de un documento para que puedan identificarse en su vida civil. Esto fue un reto porque tuvimos que hacerlo también muy rápidamente, en cuestión de más o menos 3 meses. Organizamos un trabajo en 3 fases. La primera, la determinación del estatus de identificación de cada uno de ellos. Una segunda fase para llevar ya nuestros equipos para realizar registros civiles, trámites de cédula de ciudadanía, de tarjetas de identidad de primera vez, de duplicados, y una tercera fase para entregar esos documentos. Hicimos alrededor de unos 9.000 trámites en esas 3 fases. En lo que tiene que ver con el contenido del acuerdo celebrado entre el Gobierno Nacional y las FARC, había diferentes temas que debían ser luego desarrollados a través de leyes y a través de reformas constitucionales. Entre ellos, uno de reforma política y de garantías electorales, para que los miembros de las FARC pudieran participar en los procesos electorales y pudieran buscar también el favor político en las elecciones. Y con ocasión de ello se inició todo el trámite de un proceso de reforma electoral, de reforma política, que todavía no ha hecho su curso en el Congreso. Ha habido mucha discusión al interior en este momento la Cámara de Representantes sobre el contenido de la reforma. Hubo una misión de expertos electorales que hicieron sus diagnósticos y sugerencias para una reforma electoral que luego fue sometida a las autoridades electorales, quienes hicimos en su momento observaciones a ese trabajo, y finalmente el gobierno redactó ese proyecto de ley, de reforma constitucional, y lo presentó al Congreso. En estos momentos está en el Congreso, está en segundo debate en la Cámara de Representantes, no ha culminado. Con la complicación que trae, en estos momentos estamos a 6 meses de un proceso electoral y las reglas, si se les quiere aplicar para elecciones 2018, pues generarán una gran complicación. Por eso hay una tendencia de representantes a la Cámara pensando en que muchas de esas reglas tienen que aplicarse no para 2018, sino para 2022. Pero en ese panorama estamos ahora. Hay otro que tiene que ver con las circunscripciones especiales de paz. La posibilidad para que las zonas donde anteriormente estaba presente la guerrilla pudieran elegir representantes de dichas zonas y tuvieran una voz en el Congreso de la República. Es otro proyecto que también está en curso, no ha salido, y todavía nosotros como registraduría no tenemos claridad sobre cómo van a operar esas circunscripciones, cómo se van a organizar los procesos electorales y cómo se va a disponer la votación para tales personas. Y adicionalmente estamos ya como registraduría organizando los procesos electorales del 2018. El 11 de marzo, Congreso de la República, y el 27 de mayo, primera vuelta presidencial, y junio, segunda vuelta presidencial. Y estos procesos electorales traen varios retos, entre ellos el que les acabo de comentar. Como varias temáticas planteadas en el acuerdo de paz entre gobierno y guerrilla todavía no tienen plena claridad respecto de las reglas
que van a implementarse frente a las elecciones 2018. Tampoco cómo van a funcionar las circunscripciones especiales para la paz, pero adicionalmente hay un escenario actual, la realidad actual de cómo se está presentando el proceso electoral, particularmente en lo que tiene que ver con presidente de la República, en un escenario novedoso, porque por primera vez ha habido una gran avalancha de solicitudes de inscripciones de candidatos a la presidencia de la República por firmas. Tenemos 32 solicitudes de ciudadanos que quieren postular candidatos a presidente y vicepresidente a través de firmas. Es un mecanismo que contempla la ley, es factible. Cada uno de ellos, para poder inscribir a esa persona por firmas, tienen que recoger por lo menos 386.000 firmas válidas por cada uno, y obteniéndolas pueden inscribirlo. Hay algunos otros partidos que no han querido irse por firmas, otros que sus candidatos se han ido por firmas y no por el partido político. Luego hay una gran incertidumbre en Colombia frente a lo que va a ser esa etapa preelectoral, esos debates políticos que ya se están sucediendo desde la misma recolección de las firmas. También hay posibilidades que las personas que se quieran postular al Senado de la República o a Cámara de Representantes también pueden inscribirse por firmas. En este momento hay 31 solicitudes para Senado de la República y 58 para Cámara de Representantes. Lo que podemos observar en estos momentos respecto de la situación política preelectoral es que hay una gran incertidumbre sobre cómo van a sucederse las campañas, quiénes van a ser los candidatos, y obviamente tampoco hay una claridad sobre cuáles podrían ser eventualmente los resultados de esas elecciones. Es un gran reto que tenemos nosotros como registraduría, organizar un proceso electoral al cual hay que sumarle algo adicional, y son las consultas de los partidos. Para el 19 de noviembre hay convocado por el Consejo Nacional Electoral la realización de consultas de los partidos, y 3 partidos pidieron realizar consultas: Partido Liberal, Partido Conservador y Centro Democrático. ¿Las consultas para qué? Puede ser para seleccionar candidatos, puede ser para nombrar sus propias autoridades al interior de los partidos. Estamos a la espera de que los partidos nos definan qué es lo que quieren hacer, porque además estas consultas pueden ser o internas de los partidos o abiertas. Generalmente son abiertas porque ninguno de los partidos tiene una base de afiliados o suficiente o básica para poder llevar a cabo un proceso electoral interno. Generalmente los partidos buscan llevar a cabo esas consultas abiertas para generar además hechos políticos, para obtener soportes de ciudadanos que incluso puede que no estén todavía afiliados dentro de los mismos partidos. Entonces tenemos una gran actividad preparatoria, no solamente del proceso electoral, sino preparatoria de lo que van a ser los movimientos políticos, los partidos políticos y las candidaturas, tanto a Presidencia de la República como a Congreso. Y como les digo, en un escenario de mucha incertidumbre. Entonces va a ser está siendo un reto para la organización electoral generar un espacio para todos y cada uno, porque no están claras ni las reglas ni las condiciones en que van a poder participar los candidatos. Pero, como ha sido tradición en Colombia, el país cuenta con una Registraduría Nacional del Estado Civil que le ha brindado garantías al país. Hemos venido fortaleciendo cada vez más nuestros procesos, nuestros procedimientos, y la Registraduría ha sido reconocida no solamente por los colombianos, sino también por autoridades electorales de otros países
en lo que tiene que ver con la fortaleza de sus procesos y procedimientos, y yo creo que allí seguiremos históricamente dando resultados al país y a los colombianos. Esta sería como la presentación global general, a la cual ya, Olivier, quiero poderlos escuchar a ustedes en sus inquietudes y en lo que yo pueda responderles con una pequeña precisión. De que ustedes podrán tener opiniones políticas o demandarme opiniones políticas frente a la cual me voy a tener que abstener porque yo soy representante de una entidad netamente técnica que no puede involucrarse en opiniones, ¿no?, que bien podría hacerse o podrían hacerse desde la academia o desde otros escenarios, pero en lo que yo pueda, ¿no?, estaré dispuesto de hacerles claridad. Muchas gracias, Juan Carlos, muchas gracias. Bueno, voy a empezar con una pregunta muy técnica entonces, para evitarlo. No, solamente porque eso de las candidaturas por firmas es algo bastante original, o sea, inédito en América Latina, no hay muchos países que lo hacen, si no estoy equivocado, pero para que entendamos bien, son firmas, para empezar, en todo el país o puede ser en pocos departamentos. ¿Hay un requisito de territorial o no? No, definitivamente sí es una modalidad muy novedosa en el continente americano. ¿Cómo opera la búsqueda de las firmas? Primero que todo, hay un comité que solicita la inscripción como comité promotor de firmas. Se identifican en la registraduría, nosotros le entregamos unos formatos para que puedan recoger las firmas. Y ese comité puede contratar a un personal que puede estar o bien en las ciudades, en los departamentos, en los municipios, donde se quiera, a obtener esas firmas. ¿Cuántas tendrá que obtener para poder radicar válidamente la candidatura? Por lo menos, como les decía, 386.000 firmas. ¿Cómo se recogen esos formatos? Simplemente la persona tiene que identificarse con su número de cédula, el nombre y colocar la firma. Cuando ya el movimiento promotor haya recogido todas estas firmas, tiene que llevarlas a la registraduría, en donde nosotros con nuestros equipos técnicos validaremos, primero, que sean ciertas, que coincida el nombre con el número del documento, que coincida la firma y que no haya sido colocada por una misma persona. Tenemos un equipo de grafólogo y un equipo técnico que va a proceder a hacer esto. Una de las grandes inquietudes que hay en Colombia con el tema de las firmas es si una persona puede firmar en varios comités promotores, es decir, promoviendo varias candidaturas. La respuesta que les hemos dado desde la registraduría es sí, porque dentro del ordenamiento jurídico colombiano no hay restricción para los apoyos ciudadanos de firmas, de candidaturas. Además se trata de un derecho político, un derecho fundamental que para poder restringirse tiene que hacerse a través de una norma, como no la hay, y adicionalmente porque los colombianos podrían decir: yo quiero seleccionar a los candidatos entre los que generan firmas y yo quiero el día de las elecciones votar por A, B, C, escogidos por firmas, no por los partidos. Entonces es un proceso novedoso en Colombia, porque hace 4 años, fíjense ustedes, hubo 14 solicitudes para inscribir candidatos a la presidencia por firmas, pero de los cuales solamente culminaron 2, que fue Oscar Iván Zuluaga del Centro Democrático y Eduardo Verano de la Rosa del Partido Liberal. Ahora estamos a la espera de cuántas iniciativas van a culminar en el tema de firmas, no sabemos. No, sí, está haciendo esa pregunta porque también peligro posible de ese sistema, si no hay ningún requisito de un número determinado de departamentos, es que en el futuro tengamos un candidato de Bogotá contra un candidato de, no sé, o sea, por regiones. Puede, o sea, es factible. Eso es una desarticulación territorial de las candidaturas, o sea, es posible. Podría ser factible, porque si se dedican solamente a conseguir firmas en Bogotá, lo podrían hacer en Medellín, o en Cali, o en Barranquilla, podría ser.
¿Y cómo se calculó ese 386.000? Es una cifra señalada por la ley. En la ley está establecido ese número mínimo. ¿No es un porcentaje del...? No, el porcentaje está para los candidatos al Congreso de la República. Ok, entiendo. Es interesante. Bueno, tengo preguntas, pero menos técnicas. No, tienen que ver con, digamos, la tasa de participación. Llamó mucho la atención. O sea, el plebiscito del año pasado fue un plebiscito, es algo un poco especial, ¿no? Tradicionalmente hay menos votos para un plebiscito, pero históricamente, tradicionalmente Colombia es uno de los países de América Latina donde menos se vota, o sea, claro, donde el voto no es obligatorio, por supuesto, pero ¿cómo se puede explicar y desde la institución o desde la registraduría cómo se podría, o sea, es un problema complicado, pero hay soluciones técnicas, o sea, por ejemplo, se contempla un voto obligatorio o si no es el caso, ¿qué se puede hacer para que los colombianos voten más? Con ocasión de la misión de expertos electorales derivada del punto 2 del acuerdo entre el gobierno y las FARC, una de las temáticas que fue propuesta fue la imposición o la instauración del voto obligatorio en Colombia. Algunos propugnaban por eso. Incluso algunos decían, hagámoslo para 2 o 3 o 4 elecciones solamente. Sin embargo, el gobierno finalmente estimó que no era conveniente incorporar el voto electrónico, el voto obligatorio. El voto en Colombia tradicionalmente ha sido libre. Y si bien en el proceso plebiscitario la participación fue del 37.43%, fue la más alta participación en mecanismos de participación ciudadana nacional. Recordemos que un esquema semejante a nivel nacional como mecanismo de participación ciudadana lo fue el referendo del año 2003. En ese, la participación estuvo entre un 24 y un 25%. Una sola pregunta pasó, el umbral, que era del 25%, las demás quedaron por debajo del 25% y por eso no fueron aprobadas. Entonces, si uno empezara a analizar cómo están siendo los mecanismos de participación política en Colombia, podemos decir que van en ascenso en lo que a votación se refiere. ¿Cómo podríamos mirar las elecciones, la participación en las elecciones? También depende. En lo que son elecciones presidenciales, las votaciones entre primera y segunda vuelta han estado rondando entre el 37 y el 48%. Pero en las regionales hemos tenido participación hasta del 55%. Generalmente las territoriales no interesan más al ciudadano en los municipios más pequeños. Hay más actividad política dirigida a buscar los votos. Lo que nosotros estamos y pensamos desde la Registraduría Nacional del Estado Civil es que antes que pensar en obligar al colombiano a votar, como sucede y acontece en otros países, por ejemplo, en Brasil el voto es obligatorio, por ejemplo, y allí tienen una participación entre el 82 y el 85%, con unas sanciones muy drásticas. En Brasil, quien no vaya a votar, no le dan pasaporte, le cierran la puerta a los créditos, le pueden colocar una multa. Pero a pesar de eso, la abstención está entre un 18 y un 15%, más o menos. Pero pensamos nosotros en la registraduría que antes de imponer la obligatoriedad del voto, es mejor trabajar con los ciudadanos para promover e incentivar su participación, que sea una participación más consciente, no obligada, y en eso estamos trabajando. En la registraduría estamos adelantando un proyecto que se llama Todos Somos Democracia, que pretende inculcarle valores cívicos y democráticos en los niños y en los jóvenes, a través de diferentes mecanismos, unos libros infantiles,
unos juegos de mesa, unos proyectos de gobierno juvenil donde vamos a los colegios a organizarles procesos para que elijan a sus alcaldes municipales juveniles, a través también de conversatorios universitarios, porque ese es otro tema interesante, Olivier, y es que nos hemos dado cuenta que el sector donde más abstención ha habido o se está presentando en Colombia es en la juventud. Los más apáticos son los jóvenes. ¿Y cómo lo vemos? Porque en un puesto de votación las primeras mesas son para los adultos mayores y las últimas mesas de las jóvenes. Esas son las que vemos más vacías. Y les preguntamos a los jóvenes, ¿y por qué no están votando? Hemos determinado que hay apatía, indiferencia, como un alejamiento frente a lo que es un proceso electoral, pues por la propia situación que estamos viendo. Pero entonces estamos empeñados en ver cómo promovemos el voto consciente en la juventud y creemos que esa es la gran apuesta de la registraduría y del país. Otra especificidad del sistema colombiano es el de separar las legislativas de las presidenciales. Es el mismo año, pero con un par de meses ¿de dónde viene ese sistema y por qué no se contempla? O sea, si está en el debate la idea de tener elecciones generales en un mismo día, porque así se podría evitar, o no totalmente evitar, pero en fin, hay riesgos, se corre riesgo con ese sistema de una diferencia entre la mayoría que se da al Parlamento y después el presidente que carece de mayoría porque la gente vota de manera separada, ¿no? Es un tema netamente histórico. En Colombia desde hace casi que diríamos desde la Constitución del año 86 los procesos electorales han sido separados, los de Congreso de la República, autoridades territoriales y presidenciales. ¿Y por qué se hace así? Para no distraer, si así lo podemos decir, a la ciudadanía respecto de la selección de sus gobernantes, sea presidente, sea Congreso o autoridades regionales. A diferencia de lo que han sido los procesos electorales en otros países en América Latina, donde sí pueden hacer todas las elecciones el mismo día, en Colombia siempre ha sido, incluso en alguna época llamaban a las elecciones de Congreso las elecciones de Mitaca, porque se hacían entre dos periodos presidenciales. Ay, qué interesante. A ver si alguien tiene una inquietud, una pregunta, un comentario. ¿Tú votaste el año pasado o no? No, en Sudáfrica se podía votar. ¿Sudáfrica era uno de los países incluidos o no? Yo creo que fueron 64 países en el mundo, yo creo que sí. Bueno, lastimosamente no. No, pero no buscaste la información. Es que no me quedaba difícil porque todo estaba centralizado en Pretoria. Y yo estaba en el Cabo. Y bueno, el sistema de transporte sudafricano interregional es complicadísimo. Es buena No, entendible porque la dificultad que tenemos en el exterior es que los puestos de votación se colocan en los consulados o en las embajadas y los colombianos que estén en ciudades diferentes de ellas a veces les queda o costoso o muy alejado para llegar. Claro. Es un progreso, o sea, es mejor que prohibir el voto en el extranjero. O sea, sí, claro. No, sí, es mejor que nada. Mejor que nada, por supuesto. Pero, no, yo tengo una pregunta, pero antes que nada, bueno, primero agradecerle por la intervención. Segundo, me parece importantísimo el rol de la registraduría y del Consejo Nacional Electoral en la democracia, ahora que hablamos de eso, porque en este momento me estoy especializando un poco en África y uno de los grandes problemas justamente son las elecciones, los periodos electorales, porque la democracia en África no está muy institucionalizada y no hay una creencia en los procesos electorales. Fue lo que sucedió en Kenia este año y en el 2008, en donde los resultados no son legítimos. La población es un francicismo. La población no cree en los resultados y en Colombia desde hace varios años para acá, a pesar de los diferentes bandos políticos, hay una creencia en los resultados. No se ponen en juicio, en tela de juicio no se ponen si la validez es buena o no, lo cual me parece que está súper bien y me parece que es un accomplishment de la parte de la Registraduría Nacional. Bueno, felicidades por eso. Por otro lado,
una pregunta para mí también muy interesante que concierne la cédula de ciudadanía, es una pregunta más técnica, es por qué se llevó a cabo el cambio de cédula y se puso esta tecnología biométrica, sí, no sé si en español también se dice biométrica, la cual pues se está expandiendo mucho en África. Una vez más, el país precursor fue Sudáfrica en las elecciones del 94, y eso que le ha aportado al ciudadano colombiano, a la administraduría, en qué le ha servido poner en obra esta tecnología biométrica, y es muy interesante. No sé si todos aquí están, siempre que muestro mi cédula de ciudadanía a diferentes compañeros o amigos de diferentes países, siempre se ríen del código de barras, como si uno fuera un producto de consumación. Y la verdad es que siempre se me ha olvidado buscar cuál es la utilidad de tener en la cédula de ciudadanía un código de barras. ¿Eso en qué fomenta la responsabilidad civil o la transparencia electoral? Bueno, el registrador. No, a ver, simplemente, pues, la pregunta que haces es bien interesante, porque definitivamente desde el año 97 la registraduría entró en un proceso de modernización de sus bases de datos. Antes de esa época, la identificación de los colombianos que manejaba la registraduría, ¿no?, se llevaba a cabo a través de cartones. Mi identificación era mi foto, mis huellas y mi información biográfica en unos cartones que estaban en unos archivadores en la registraduría. La búsqueda de la identidad de la persona tenía que llevarse a cabo por dactiloscopistas que iban revisando toda esa cantidad de archivadores en la nación. Y se vio además la necesidad de que el documento carecía de las seguridades necesarias. Nuestro documento anterior era una tarjeta impresa muy elementalmente, laminada muy elementalmente, que también presentaba dificultades en cuanto a seguridad. Y se tomó la decisión de modernizar la registraduría y el sistema de identificación de los colombianos. Y gracias a una empresa francesa, iniciamos el proceso de modernización. ¿En qué consistió? En tomar las identidades físicas de los colombianos e incorporarlas en un sistema de información digital. Y adicionalmente pedirle a todos los colombianos que volvieran a tramitar su nuevo documento de identidad en un esquema tecnológico superior. ¿Con esto qué logramos? Recoger la información nueva de todos los colombianos en unas bases de datos digitales que incluso incorporaron las huellas digitales. Y con eso construimos el sistema de información actual, que es no solamente la información alfanumérica, el número de mi cédula de ciudadanía, mi nombre, mis padres, el lugar donde yo nací y las huellas digitales. Con esto logramos construir varias bases de datos que ya están, como les digo, en los computadores, y eso nos facilita la verificación de la identidad de los colombianos, porque la registraduría, hasta antes de este proceso, solamente entregaba documentos de identidad y mantenía una información física. Hoy no solamente entregamos documentos de identidad, el registro civil, las tarjetas de identidad, sino validamos la identidad de los colombianos. ¿Cómo? A través del sistema biométrico. Entonces, cualquier colombiano, en estos momentos ya estamos implementando con bancos, con notarías, que vaya el colombiano a la entidad, sea bancaria o a la notaría, coloca su huella y le validan la identidad. Ah, sí, él es Jorge Pérez, y él es. Esto nos va a generar unos beneficios muy grandes en las transacciones de la vida social y económica de los colombianos. Pero adicionalmente, en procesos electorales también utilizamos la biometría para validar que el colombiano que acude a votar, él es él y no otro. Entonces fíjate cómo la biometría actual nos está ayudando a prestar esos servicios de validación. Incluso vamos a iniciar el próximo año seguramente con un proyecto de biometría facial,
Y ya tenemos nosotros la información en nuestras bases de datos para ver cómo podemos contar con esa otra biometría. Y lo que decías, el código de barras en la cédula tiene la información de alfanumérica que aparece allí incorporada, pero adicionalmente tu huella. Y con una pistola puedes verificar que ese documento de identidad pertenece a ti, o puede hacer el match entre la huella digital y el documento que tú estás presentando a la autoridad. Muchas gracias. Y es ahí donde el factor confianza es importante, ¿no? Claro, Porque claro. eso es un tema muy delicado en Francia, lo que acabas de mencionar, donde la gente no tiene confianza y siempre piensa que saber mucho de ti es peligroso, ¿no? Te iba a preguntar, de hecho, cuando hicieron esa identificación de los exguerrilleros de las FARC, fascinante las imágenes que vimos, pero algunos, no sé, expresaron un temor de que, bueno, me imagino que debe ser algo un poco difícil, ¿no? Para ellos, ¿no? De aceptar que de repente te toman todos los datos y qué uso posiblemente van a hacer de esos datos, ¿no? Estamos hablando del Estado colombiano y que fue el enemigo durante tantos años. Yo creo que ese miedo pudo existir en los inicios del proceso, sea en algunos dirigentes de las FARC o también entre algunos guerrilleros. Sin embargo, a pesar de eso que pudo haber sucedido, porque no me consta, el proceso transcurrió con plena normalidad. Recogimos nosotros como revisaduría toda la información y toda la tenemos nosotros, no la tiene el gobierno nacional, la tiene la Registraduría Nacional del Estado Civil, resguardada y guardada porque nosotros como validamos la identidad y protegemos la identidad y la privacidad de los colombianos, son documentos que reposan solamente en nuestros archivos. Nosotros tenemos hasta el nombre de guerra que utilizaban ellos al momento de combatir, lo tenemos en esa información nuestra, no la tiene ni el gobierno. Delicado, Sí. Solo por curiosidad, rápidamente, ¿la empresa francesa es Otmorfo o Idemia? Hoy es Morfo, sí, se llama Morfo. Sí, la empresa francesa que empezó en su momento, cuando inició los trabajos, se llamaba Sagem, luego cambió a Safran, ahora Morfo, creo que ahora es Idemia. Solo curiosidad. Ok, ¿hay algunos comentarios más? Bueno, Vale, sí. tengo unas preguntas. Primero, algo que creo no haber entendido, porque habla usted de como 30 candidatos para las presidenciales y he oído como 30 para el senador y 50 para la Cámara de Diputados, y no entiendo muy bien de qué posiciones se trata, porque me parece bastante poco compararlo uno con otro. No, te preciso lo siguiente. Para inscribir candidaturas al Congreso de la República o a la presidencia, pueden hacerse a través de los partidos políticos. Pero también el ordenamiento jurídico colombiano permite que los ciudadanos, a través de firmas, apoyen la inscripción de alguna candidatura. Entonces, lo que hemos recibido hasta ahora, no se han abierto los periodos de inscripción de candidatos todavía. Pero lo que hemos recibido son solicitudes de comités promotores de candidatos por firmas para Presidencia de la República, para Senado y para Cámara. Pero todavía no se han formalizado, han finalizado esas inscripciones de candidaturas. Apenas están iniciando la recolección de firmas y si obtienen el número mínimo de las firmas, podrán luego inscribirse, que será más o menos entre diciembre y marzo del próximo año. Pero son 30 candidatos para el Senado por firmas. Sí, 30 listas, no candidatos sino listas. Lo mismo Cámara, 58 listas y 32 candidatos para presidencia. Pero si una lista que va por firmas logra ganar, después dentro del Senado, ¿qué son? ¿No inscritos o es un grupo aparte? ¿Un grupo parlamentario tiene que escoger un nombre
Eso sí tendrían que organizarlo si quieren irse también el mismo movimiento, tener candidatos por firmas para Congreso y que para presidente. Eso estaremos pendientes de ver qué sucede. Está divertido. ¿Tenías otra pregunta? Sí, ¿No? Bueno, también me preguntaba algo de, ¿cómo decirlo? La colaboración de los exguerrilleros para la documentación, pero ahora mismo. Y me preguntaba también si la situación en Venezuela les inquieta un poco para la organización del voto en ciertas, no sé cómo se llama. Sí. Las zonas fronterizas. Ya. Sí, mira, con relación a lo de los venezolanos, con relación a la organización del proceso electoral, no nos genera mayores preocupaciones. Sí las estamos teniendo, pero respecto de los venezolanos que están llegando a Colombia y quieren buscar documentación colombiana para o inscribirse como colombianos, algunos pueden tener familiares colombianos, o respecto de, porque son colombianos que viven en Venezuela, están regresando, sus hijos son venezolanos, pero también podrían ser colombianos. Allí estamos teniendo una alta demanda de documentos de identidad de venezolanos o hijos de colombianos que vivían en Venezuela, y esa ha sido una tarea grande que se nos ha incrementado por estos días en la registraduría, particularmente en las oficinas de departamentos y municipios de frontera. Ahí hemos tenido eso. Pero con relación a la organización del proceso electoral no nos genera dificultades, porque si son venezolanos, si no están inscritos en el padrón electoral, si no tienen el documento de identidad para votar, que es la cédula, entonces no podrán votar. ¿Y ahora? ¿No? ¿Nada? No tengo la pregunta precisa. Yo sí, no. Ahora que no podemos hablar menos de política y más técnico, tengo más preguntas técnicas y curiosidad más que todo. Y es, de todas maneras, son muchos la gente que les colabora a plazo medio, a corto plazo. Los llamamos supernumerarios. ¿Y esos supernumerarios son voluntarios, son pagados? O... Sí, claro, son contratados. Exacto, son contratados, salario mínimo. Dependiendo. ¿Estás buscando trabajo? No, condiciones laborales en Colombia. Sí, pero generalmente no son para diferentes periodos. Unos tenemos para 10 días, ahora para inscripción de cédulas en puestos de votación. Tenemos para época electoral también, pueden ser un mes, 2 meses, 2 meses y medio, obviamente con salario mínimo, pero con todas las prestaciones. Y en ese mismo orden de ideas, ¿cómo se financia la Registraduría Nacional si es independiente del Estado? ¿Se financia a través de los documentos? Pues cada ciudadano paga sus documentos. No, en eso sí dependemos del presupuesto nacional. Nosotros anualmente, el Ministerio de Hacienda nos entrega el presupuesto que es aprobado por ley de la República, y una vez aprobado ya recibimos los recursos del Ministerio de Hacienda. Cuando salen procesos digamos excepcionales, requerimos que el Ministerio de Hacienda nos dé una financiación especial. Por ejemplo, elecciones atípicas, cuando un mandatario municipal o departamental, o sea, alcalde o gobernador, pierde su cargo estando antes de los últimos 18 meses de terminar su periodo, hay que convocar nuevas elecciones. Esas elecciones no están previstas dentro del presupuesto normal y ordinario de la registraduría, entonces en esos eventos tenemos que acudir al Ministerio de Hacienda para que nos gire recursos adicionales, pero son del presupuesto de la Nación. Es que es un órgano descentralizado, ¿no? Totalmente autónomo. Okay. Porque el descentralizado está dentro de la rama ejecutiva, okay, ¿no? Nosotros estamos fuera de eso, como organización electoral. Bueno, vamos a cerrar. Muchísimas gracias, Juan Carlos, ha sido muy interesante. Pocas veces tenemos la oportunidad precisamente de recibir a alguien que
nos da detalles técnicos, así que nos fascina como politólogos, pero a veces somos totalmente ignorantes y es importante, ¿no? Porque así se juegan las elecciones. Así que muchas gracias. No, muchas gracias, Olivier, a ustedes por su interés, y bueno, cualquier escenario en el cual quieran que les brindemos mayor información, con el mayor gusto. Muchas gracias. Listo. Muchas gracias. Ha sido muy interesante.